¿Cómo está? Muy bien, gracias a ustedes, muchas gracias, auditorio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias. Pues como mencionábamos, mañana rinde protesta como jefa de gobierno de la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum. Muchos retos se le presentan a esta administración, entre ellos la Constitución de la Ciudad de México, bueno, pues el plasmar todos los derechos ahí reflejados en esta Carta Magna de la capital del país, cuáles deberán ser prioritarios. El problema que tenemos con la Constitución de México es muy simple, está cuestionada por la Suprema Corte. Recordemos que quisieron hacer una constitución de vanguardia y no puedes ir en contra de una constitución de la República. Somos un pacto federado. Entonces esta constitución quiso ir arriba de la Constitución, ese fue el problema, por eso fue cuestionada casi en su totalidad por la Suprema Corte. Vamos a esperar qué es lo que se resuelve en el fondo, porque hay muchas cosas que fueron tildadas de anticonstitucionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, había unas figuras que ellos ya tenían en el caso de la muerte asistida, que se estaba manifestando como algo de vanguardia, conforme a un país europeo, y la Constitución te prohíbe que hagas esas prácticas porque atentas contra la vida, ¿no? Todavía entonces eso está en una controversia como tal, no se ha resuelto. Recordemos que algo importante, por ejemplo, era el matrimonio entre homosexuales y la adopción, ¿no? En la Corte pues ya está definido el sistema de la jurisprudencia. Lo que no está todavía definido ahí, por ejemplo, y eso fue una cuestión a plantear, es que también se divorcian entre homosexuales y entonces ¿qué va a pasar con los menores, no? Lo mismo que con una pareja. Con una pareja, porque es que siempre se tenía, o siempre se decía que entre parejas de mismo sexo no se separaba, ¿no? Bueno, pero ¿qué va a pasar aquí en el interés del menor cuando una pareja se separa y el niño, pues, ¿con quién se va a ir, no? ¿Quién es el papá y quién va a ser el vez de mamá? Si es un problema que está planteando la Suprema Corte. Entonces, cuando quisieron hacer esto de vanguardia, el problema ¿cuál fue? Pues te enfrentas a una constitución que todavía pues no tenemos figuras, por ejemplo, como la que hace la revocación de mandato plebiscito, no está en la Constitución. Va a ser interesante porque el presidente Andrés Manuel va a modificar la Constitución, esa es la cuarta transformación, que es lo que la gente no entiende. La cuarta transformación significa hacer una cuarta constitución. Si tú metes, hay una cosa que la gente debe entender, que es un poder constituido y que es un poder constituyente. El poder constituido es el Senado y la Cámara como la tenemos ahora, o la Asamblea de Representantes o la Cámara de Diputados. El poder constituyente es el que emana de una lucha armada. Por eso la Constitución del 17 es un poder constituyente. No lo puedes modificar la esencia, porque viene de una lucha armada. Tan es así que no puedes quitarle ni poner ningún artículo. Son 136 artículos desde 1917, con 940 reformas. Pero no puedes meterle ningún artículo nuevo. Entonces lo que se pretende es modificar la Constitución, porque si le vas a meter revocación de mandato, no se lo puedes meter como un adendum a la Constitución, necesitas revocar por completo esa figura, necesitas hacer una Constitución nueva, que eso es lo que se trata, esa es la cuarta transformación. La Constitución que tenemos del 24 de Morelos, Sentimientos de la Nación, la del 57 de Benito Juárez, la del 17, que es la que tenemos vigente, y esta que viene, que es la de 2018, que es la que quieren hacer con la cuarta transformación. Entonces quieren adecuar, por ejemplo, la revocación de mandato, el plebiscito, las consultas populares, que esas son de vanguardia, no están en la Constitución como tal en la esencia. O sea, por eso cuando haces una cosa a nivel federal, por ejemplo, ahorita los famosos delegados no están contemplados en la Constitución, por eso van a ser anticonstitucionales. Lo que tienes que hacer es después de una modificación, pero ahorita como está la Constitución no la puedes modificar. Bien, doctor, a diferencia del gobierno federal, que por primera vez es un gobierno de izquierda, la Ciudad de México ya ha tenido gobiernos de izquierda. ¿Qué reto significa eso a partir de que entra un nuevo partido? Porque si bien sigue siendo un partido de izquierda, por primera vez en muchos años también gobierno federal y Ciudad de México tienen el mismo partido en el gobierno. ¿Qué retos tiene esto? Mira, yo creo que van a tener más que, el primero va a ser la inseguridad, ¿no? Literal. Ese yo creo que es el problema nacional que tenemos todos. La mayor demanda por parte de la Ciudad de México. Después la impunidad, porque el problema que tenemos también es la cuestión de justicia. Yo espero que qué bueno que ya caemos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, qué bueno que ya caemos en la Procuraduría, que es donde están los problemas grandes de esta ciudad. Va a ser un reto tremendo, vamos a ver cómo funcionan. Yo espero que se hagan las cosas bien. El problema es que no es tanto que están ni siquiera, son primos hermanos, pero peleados, no están peleados a muerte, esa es la realidad. Vamos a ver cómo funcionan. Va a ser muy importante la sinergia que lleguen a hacer con el gobierno federal. Solamente que hay que recordar una cosa muy importante, Claudia Sheinbaum no es aliada, es subordinada a Andrés Manuel. O sea, si fuera su aliada sería otra cosa. Es una subordinación que hay
pues él fue el que la puso su candidata. Pero bueno, trabajarán en conjunto. Claro, o sea, dentro de lo que muchos van a hacer, otros yo creo que va a ser asuntos, muy importante en la Constitución de la Ciudad de México. Reconozco que estuvo Porfirio Muñoz Ledo, hoy está en el Congreso. Van a meter leyes a modo y van a hacer cosas interesantes. Yo creo que la Constitución de la Ciudad de México fue muy de vanguardia, tan de vanguardia que la Corte la declaró nula. Pero va a ser muy interesante ver cómo se van a poner de acuerdo en sinergia para poder realmente hacer una constitución de la Ciudad de México que la merecemos, ¿no? Hablando de constitución de vanguardia y de lo que usted menciona sobre la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál es el principal interés de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? La que se respete la Constitución y las libertades. Que se respeten las libertades y los derechos. De los derechos. La Constitución de la Ciudad de México es una carta de derechos en donde prevalece la garantía del cumplimiento de los derechos a todas las personas sin distinción alguna. ¿Esto en qué se puede contraponer a la Constitución? No, el problema que tenemos, te voy a comentar cuál es. A ver. No puedes ir más allá de lo que te marca la Constitución. ¿En qué sentido? La Constitución como tal, recordemos que fue una modificación después de casos de Rosendo Radilla. Y entonces lo que hay es que se reconocen los derechos humanos. Sí. El asunto es que México ha sido mucho más de vanguardia en ese sentido. ¿En qué? En que ha reconocido la diversidad y la pluralidad. En la Constitución todavía hay estados donde son muchos reticentes a aceptar esos temas. En Guanajuato, en Tlaxcala, en muchos estados, no ha pasado todavía la Constitución como tal ni la reforma de la Corte. Entonces sí va a ser interesante ver para dónde va a ir la Constitución de la Ciudad de México, si realmente va a ser de vanguardia o se van a esperar tantito a que se modifique la federal para luego modificar la local. Pero hoy por hoy no puedes ir más allá de la Constitución federal. Ese fue el problema de la Ciudad de México en la Constitución. De acuerdo, doctor. Ahora, las nuevas figuras que existen en las alcaldías y los concejales, ¿qué relación van a tener con este nuevo gobierno de la ciudad? Mira, lo importante va a ser la nueva norma jurídica. Por ejemplo, para la gente que esté en provincia, pues es muy común ver que son alcaldes, ¿no? Y los regidores, acá llaman concejales. Acá el problema va a ser una nueva estructura y una nueva administración. Lo que va a ser muy importante va a ser que anteriormente las delegaciones dependían de la jefa de gobierno, hoy van a ser autónomas. Eso va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces te va a permitir que el presupuesto de cada alcaldía se maneje en base al artículo 115 de la Constitución, que es la autonomía municipal. Y eso no se daba anteriormente. Van a decir, vamos a ver cómo van a superar esos recursos, qué programas van a hacer. ¿Por qué? Porque ya se entiende que en esta autonomía de las alcaldías van a ejercer un presupuesto no como antes que estaba supeditado. Ahora no, son autónomos. Y licenciado, doctor, ¿cómo garantizar a las generaciones de hoy el cumplimiento de todas sus necesidades y al mismo tiempo garantizar a las generaciones que vienen pues una calidad de vida adecuada, es decir, la sustentabilidad? ¿Cuál es el principal reto en materia legal, por supuesto, para llevar a cabo que se respete la Constitución? El problema es que la autoridad no respeta la Constitución, ese es el problema que tenemos, no respetan la ley. Ese es el problema no es el pueblo, el problema es la autoridad. Hay que hacer cumplir las leyes que ya tenemos. Que se cumpla la ley como esté directamente, que se aplique la ley a rajatabla, eso va a ser lo más importante y no se ha hecho. Ese es el problema de este país, que nadie respeta la Constitución. ¿Y el principal reto? Hacer que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley como está a rajatabla. Ese es el principal reto. De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias por la entrevista.